Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Con el economista Jorge Suárez Vélez, él es columnista del diario Reforma, a quien agradezco de antemano su buena disposición con Grupo Fórmula Noticias. Jorge, un saludo muy cordial, muy buenas tardes. Muy saludos, me gusta estar contigo. Gracias, Jorge. Bueno, pues hemos adelantado, hemos comentado con la audiencia de Fórmula cómo se han alterado los mercados financieros a consecuencia de la declaratoria de pandemia que hizo la Organización Mundial de la Salud. Incluso vamos a dar ahora los números de la relación de la cotización peso mexicano frente al dólar, que de hecho ha perdido espacio, 2.89%. El dólar, el peso mexicano está a 21.37 por cada unidad verde. También estamos viendo el petróleo que está perdiendo todo lo recuperado. Todo esto que está ocurriendo, Jorge Suárez Vélez, en los mercados financieros y petroleros internacionales, ¿se veía venir? ¿Estábamos preparados para enfrentarlo? ¿Nos coge desprevenidos? ¿Tú cómo lo estás leyendo, Jorge? Mira, creo que lo primero que hay que diferenciar es entre esta crisis y la que vimos en 2008, digamos que es la previa comparable o similar. En aquella lo que vimos era razones estructurales fuertes para la caída que vimos en los mercados, que tenían que ver con un enorme nivel de endeudamiento por parte del sector financiero, una gran burbuja en el mercado inmobiliario internacional. Esta no tiene ninguna razón, digamos, estructural de fondo. O sea, estrictamente está siendo causada por el surgimiento de este nuevo virus, que tiene evidentemente un impacto importante en la economía mundial. A diferencia de la de 2008, donde lo que tuvimos fue una interrupción de la demanda, es decir, que conforme los mercados se colapsaron, la demanda se paró por completo. Aquí lo que hemos tenido más bien es una interrupción en la oferta, es decir, que el virus, habiendo pegado como pegó en China, provocó que básicamente las fábricas chinas cerraran. O sea, solamente aún hasta el momento hay como 35% de la fuerza laboral de regreso en el trabajo. Y esto implica que muchas cadenas de valor se detuvieron. Es decir, tú tenías, por decir un ejemplo, una producción de algún modelo automóvil, ¿no? Pues puedes tener una parte de la cadena en México o en Estados Unidos, pero si alguna parte que se hacía en China no le está llegando, pues eso para toda la cadena. Y lo mismo pasa con incluso prendas de vestir y muchas cosas así, donde separaron muchos de las cadenas de producción. El riesgo que tiene ahora esto es que se puede volver también una crisis de demanda, es decir, si esto se retrasa demasiado en regresar a la normalidad, lo que vas a tener es que pues los que hacen automóviles van a empezar a cerrar plantas, van a empezar a despedir gente, el que tiene una agencia de coches igual va a tener que reducir el personal, y eso empieza a tener una secuela negativa. La otra parte de la secuela tiene que ver con lo que mencionabas, con demanda de energéticos. Se esperaba que la demanda mundial de energéticos este año iba a crecer. La Agencia Internacional de Energía esperaba un incremento como en 1 millón de barriles diarios de petróleo en la demanda, y lo que ocurrió fue que como de repente se paralizó el mundo, es decir, se dejó de tomar vuelos, se suspendieron convenciones, juntas, se estima que nada más en Estados Unidos más de 900,000 viajeros interrumpieron viajes por cancelaciones de juntas y eventos, y esto la implicación que tiene es que cuando se detiene así la demanda por turbocina o por otros tipos de hidrocarburos, pues el precio empezó a caer, y no llegaron, como sabemos, a un acuerdo Arabia Saudita y Rusia para detener producción. Entonces, como no llegaron a un acuerdo, lo que decidió Arabia Saudita hacer es compensar la caída del precio con más producción para que el ingreso siga siendo el mismo, y eso está provocando que tienes menos demanda por petróleo, pero más oferta, lo cual está llevando a un precio muy bajo. Y perdón por extenderme tanto en la respuesta, pero si tu pregunta es si México estaba listo para esto, evidentemente no solo no estábamos listos, nos toma con los dedos en la puerta, en muchos sentidos. Nuestro sistema de salud no está listo, evidentemente hay muchísimos casos de coronavirus en México, aunque no han sido detectados porque simplemente no estamos haciendo las pruebas para ver si la gente lo tiene. Y lo que es muy peligroso de esto es que toda la gente que esté contagiada está contagiando en este momento a mucha gente más, porque una
característica que tiene esta infección es que es asintomática durante las primeras 2 semanas y mucha gente incluso puede empezar a confundirla con simplemente una gripa y se dará cuenta de que era mucho más de una gripa cuando alguna persona de edad mayor acabe en el hospital porque tenga problemas respiratorios serios. Es decir, esto en México va a pegar y en la parte económica también nos va a pegar, tanto por interrupción de cadenas de abasto que van a tener un efecto en la industria manufacturera, como por interrupción de viajes a México. El turismo se va a ver muy afectado en la época donde muchos spring breakers están cancelando viajes a México, pero particularmente en el mercado petrolero. Si el año pasado Pemex, en un año bueno para el mercado energético internacional, perdió 35,000 millones de dólares, imagínate cómo se va a ver este año, cuando aparte lo que estamos aprendiendo es que las coberturas que en otros momentos se hicieron, en este momento se hicieron solamente en forma parcial, así que las pérdidas de Pemex van a ser muy, muy considerables. Podemos dar por hecho que la baja en la calificación de la deuda de Pemex por parte de Moody's va a ocurrir casi con toda certeza en la segunda mitad del año. Y la siguiente pregunta que nos tenemos que hacer es que si sigue el peso con estos niveles de debilidad, si también vamos a ver la salida de inversionistas internacionales que estaban comprando deuda mexicana emitida en pesos porque tiene una tasa muy atractiva, pero ahorita la depreciación del peso se está comiendo ya el interés, digamos, que iba a pagar este tipo de bono en el año, por lo cual si ese dinero sale nos vamos a meter en un gran problema porque hay más o menos unos 110,000 millones de dólares de inversionistas extranjeros aprovechando tasas de interés y que se nos podrían ir de un día para otro. O sea, claramente estamos realmente en una situación en la que no estábamos ni por mucho preparados. Ahí, además de todo, nos comimos la mitad del fondo de contingencia que se acumuló durante 18 años precisamente para si ocurriera una situación como esta. Y el año pasado, pues el gobierno decidió gastarse en gasto corriente, así que tenemos mucho menos dinero del que teníamos preparado para este tipo de contingencia. Sí, ya no me dejas más que preguntarte, ya lo dijiste todo. Mira, yo calladito escuchando, tomando nota y aprendiendo. Creo que el público igual. Pero sí me permito preguntarte, ¿cuáles son entonces, ante este panorama negro como el petróleo, cuáles son las alternativas económicas si las condiciones se empeoran? Mira, deja ponértelos rápidamente los dos países. En Estados Unidos lo que estamos viendo, que probablemente se anuncia bien en la noche, es un paquete de rescate. O sea, como te decía, la política monetaria no te sirve mucho, pero la fiscal puede servirte. Porque lo que podría pasar, por ejemplo, imagínate todas estas empresas que te decía afectadas por interrupción de cadenas de abasto, donde de repente dejan de tener flujo porque no están vendiendo, pero, por ejemplo, tienen que pagar el endeudamiento que tienen con los bancos. Entonces, lo que puede haber es programas de ayuda federal, digamos, para darte recursos para que no caigas en cartera vencida y que no se generen otros problemas en el sector financiero por esto. Están proponiendo algunos programas para gente que se va a quedar en casa, digamos, porque está enferma, para asegurarse que sigan percibiendo ingreso durante el periodo que estén en cuarentena, digamos. O sea, una serie de cosas así donde lo que quieres es que haya la menor interrupción posible, digamos, de actividades empresariales normales. En el caso de México, yo creo que las alternativas son mucho más drásticas. O sea, lo que te voy a decir, al decírtelo, tengo cero esperanza que este gobierno vaya a reaccionar así, pero la reacción que sería la lógica es, primero, hacer un cambio radical en lo que se ha dicho con respecto a Pemex, olvidarse de todos estos temas de incrementar capacidad de refinación. O sea, para que tengas una idea, con un entorno como este, las refinerías de todo el mundo pierden hasta la camisa porque se les contraen mucho los márgenes cuando los precios caen. Las refinerías mexicanas están entre las peor operadas del mundo, así que las pérdidas ahí van a ser multimillonarias. Entonces, cambiar la dirección de la política energética que se quería, tratar de buscar que se recupere producción, invitando nuevamente a inversión privada, porque claramente el gobierno no tiene ni por mucho los recursos para echarla a andar, y hacer yo diría un programa de emergencia para incrementar inversión privada nacional y extranjera, pero claramente echando para atrás algunas de las cosas que se hicieron, que son las que le han asustado. Yo creo que el otro día platicaba yo con un inversionista acá en Nueva York, y lo que me decía es que lo que más les había sorprendido del gobierno mexicano es la irracionalidad de las decisiones, y me mencionaban tres: la cancelación del aeropuerto, el que se hayan intentado echar para atrás los contratos de gasoductos y la interrupción de las rondas. Yo creo que el gobierno de México tiene que empezar a dar señales mucho más claras de que está dispuesto a promover inversión privada,
nada, y aparte hoy nos estamos enterando de una otra noticia que va en contra de esto, que es lo que propuso el presidente López Obrador de una consulta popular para que Constellation Brands pueda funcionar en Mexicali, cuando tiene aquí una empresa que invirtió $1,300 millones a una planta y que no dejan que la echen a andar. Este tipo de cosas hoy México no las puede hacer, nos estamos metiendo en un problema muy serio y esto podría desencadenar en una baja en la calificación crediticia del país, una salida de capitales y una depreciación del peso. Pues Jorge, te agradezco muchísimo este análisis y toda la información que compartes también con Grupo Fórmula. Te estaremos leyendo muy atentos en tus colaboraciones con el periódico Reforma. Las veces que quieras, Pepe, con muchísimo gusto. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.